8 de abril de 1943, Océano Atlántico Norte, a 500 millas náuticas al sur de Groenlandia. La niebla se aferraba a las olas como un sudario gélido, y el aire salobre cortaba como cuchillas. A bordo del carguero británico SS Ocean Venture, el teniente James Harrington, con las manos agarrotadas por el frío y embutido en su pesado abrigo, escaneaba el interminable manto gris. Su buque, cargado con tanques Sherman y municiones destinados a Inglaterra, era solo una pieza más en un convoy de 40 barcos, todos serpenteando lentamente a través de la llamada brecha del Atlántico Medio, el patio de recreo de los lobos grises de la Kriegsmarine. De repente un grito desgarrador del vigía en la amura de estribor. «Contacto, estela de torpedo, a estribor». El tiempo se comprimió. James vio la estela blanca, un dedo mortífero trazado en el agua, dirigiéndose inexorablemente hacia el barco que navegaba justo delante del suyo, el Silver Dawn. No hubo tiempo para maniobras evasivas, solo para un horror impotente. La explosión fue un fogonazo cegador, seguido de un estruendo sordo que golpeó el casco del Ocean Venture. El Silver Dawn, un barco de carga con 100 almas y 10.000 toneladas de caucho y provisiones, se partió por la mitad. La violencia del impacto lanzó cuerpos y restos de metal al cielo. El crujido del acero siendo desgarrado era un sonido vivo, un animal moribundo. James se aferró a la barandilla, los nudillos blancos, mientras su barco zigzagueaba bruscamente. El hedor a combustible ardiente y a metal fundido llegó hasta él, mezclado con el gélido viento. Por los auriculares, la voz del capitán, tensa pero controlada, ordenaba cambios de rumbo. En la confusión vieron la silueta baja y oscura del U-boot alemán, el Type C, emergiendo brevemente entre las olas como un tiburón que olfatea la sangre, solo para sumergirse de nuevo en las profundidades, invisible e impune. No era el primero, ni sería el último. Esa noche, mientras el convoy, ahora con una herida abierta en su formación, continuaba su travesía, James estaba de guardia en el puente. No podía apartar de su mente la imagen del Silver Dawn hundiéndose. Esa sensación de vulnerabilidad, de ser un pato sentado en un océano infinito, era insoportable. Los destructores de escolta, como perros pastores nerviosos, recorrían el perímetro, sus sonares pingando incesantemente en la oscuridad, buscando un fantasma que podía estar en cualquier parte. Eran lentos, su alcance limitado, y el Atlántico era demasiado vasto. Necesitaban algo más, algo radical, algo que pudiera llevar la pelea a esos lobos, un aeródromo móvil e insumergible que pudiera dominar estas aguas malditas. Pero eso era un sueño, una fantasía de escritorio, o quizá no. Mientras, en un lago remoto y helado en Canadá, un hombre excéntrico llamado Jeffrey Pike, con el cabello alborotado y unos ojos que brillaban con una convicción casi fanática, observaba un extraño bloque de hielo. No era hielo normal. Estaba mezclado con serrín y uno de sus asistentes golpeaba el bloque con un martillo. El martillo rebotó con un sonido metálico. Pike sonrió. Lo llamaban Picrete, y en su mente ese bloque era el ladrillo con el que construirían la salvación de Inglaterra. Esa misma sensación de desesperación que helaba el alma de James Harrington en el Atlántico era el combustible que alimentaba a Pike en su oficina de Londres, meses antes. Pike no era un almirante, ni un ingeniero naval. Era un inventor, un pensador lateral cuya mente operaba en los confines más alejados de la convención. Trabajaba para la Dirección de Operaciones Combinadas, un hervidero de ideas descabelladas, bajo el mando del dinámico Lord Louis Mountbatten. Pike observaba los mapas de convoyes marcados con cruces rojas, cada una un barco hundido. La solución tradicional, construir más barcos de escolta, era lenta y costosa. Alemania construía U-boots más rápido de lo que los aliados podían hundirlos. Se necesitaba un cambio de paradigma, un concepto que rompiera las reglas. Y Pike lo tenía. Un portaaviones hecho de hielo. No era solo una idea loca, tenía una lógica retorcida. El hielo era barato, flotaba, y era difícil de hundir con torpedos,
ya que la explosión se absorbería en parte por la masa del material. Su problema era la fragilidad, hasta que, en un laboratorio de la Universidad de McGill, junto al profesor Hermann Mark y el joven científico Max Perutz, descubrieron que al mezclar un 14% de pulpa de madera, serrín, con agua helada, se creaba un material revolucionario, el picrete. Ahora, en el lago Patricia, Canadá, en pleno invierno del 43, Pike y un pequeño equipo de científicos observaban el bloque de prueba. No solo era resistente al martillazo. Un asistente disparó una bala de fusil contra un bloque de hielo puro que se hizo añicos. Luego, contra el picrete. La bala se incrustó, pero el material apenas se agrietó, conteniendo la penetración como si fuera un concreto extraño y gélido. Tenía la resistencia a la compresión del hormigón y se fundía a un ritmo exasperantemente lento comparado con el hielo normal. Era, en esencia, el material de construcción perfecto para una fortaleza flotante. Lord Mountbatten, un hombre que admiraba la audacia, se convirtió en su principal defensor. La historia, quizá apócrifa pero tremendamente visual, cuenta que Mountbatten irrumpió en una reunión del Estado Mayor Conjunto en Quebec llevando un bloque de picrete. Para demostrar su punto, arrojó el bloque en una tina de agua helada donde flotaban los bloques de los almirantes escépticos. Al rato, el hielo normal se había derretido, pero el picrete permanecía casi intacto. Se dice incluso que, en un acto de teatro puro, sacó su pistola de servicio y disparó a un bloque de picrete. La bala rebotó, silbando peligrosamente alrededor de la sala y arañando la pared, demostrando de la manera más dramática posible su increíble resistencia. El proyecto, bautizado como Habacuc, por un error de transcripción de un pasaje bíblico, recibió la luz verde. No sería un simple barco. Los planos, elaborados por el equipo de Pike, describían un monstruo, una bestia de 600 metros de eslora, casi el doble que el Queen Mary, con un casco de 12 metros de grosor, desplazando 2,2 millones de toneladas. Sería insumergible, literalmente. Un torpedo solo dejaría un crudo superficial en su inmenso costado. Llevaría docenas de cazas y bombarderos, hangares internos, talleres, y tendría una autonomía ilimitada, surcando los océanos como una isla de hielo fortificada. Era la respuesta absoluta a los U-Boots, un sueño de hielo y serrín, nacido de la desesperación y la genialidad de un loco visionario. Mientras, en el Atlántico, James Harrington seguía mirando el mar oscuro, ignorante por completo de que en algún lugar de Canadá, un hombre había concebido la única cosa que podría haberle devuelto la esperanza esa gélida noche de abril. El sueño comenzó a tomar una forma fantasmagórica en las aguas del lago Patricia. No era el coloso de 600 metros, sino un prototipo a escala. Un equipo de ingenieros, carpinteros y leñadores, dirigidos por el teniente comandante Douglas Grant, se enfrentó a un desafío sin precedentes. Su tarea, construir una embarcación de 1000 toneladas, de 18 metros de eslora, hecha completamente de picrite, para demostrar la viabilidad del Habacuc. El paisaje se transformó en un astillero surrealista. En lugar de soldadores, había hombres con mangueras de vapor y sierras de carpintero. La quilla no era de acero, sino de una mezcla viscosa de agua y serrín que se vertía en enormes encofrados de madera y se congelaba con los gélidos vientos canadienses. El sonido no era el de los martillos neumáticos, sino el zumbido constante de los motores que accionaban el sistema de refrigeración, una red de tuberías que serpenteaban a través del incipiente casco, manteniendo el monstruo artificialmente congelado durante el verano. El olor a serrín húmedo y agua fría impregnaba el aire, reemplazando el habitual olor a aceite y metal caliente de un astillero convencional. Max Perutz, el joven científico, supervisaba cada paso. Comprobaba la consistencia de la mezcla, la temperatura del núcleo, la resistencia de las planchas de picrete. El prototipo, bautizado con poca ceremonia como el bote, era una masa blanquecina y rugosa, un iceberg construido por el hombre que se alzaba sobre el lago. Durante meses resistió. No se derritió de manera significativa. Flotaba con una estabilidad inquebrantable,
Era la prueba tangible de que la locura de Pike podía funcionar. Pero en las salas de guerra de Whitehall, Washington y Ottawa, donde se decidía el destino de los recursos de una guerra global, la realidad económica y logística comenzó a enfriar el entusiasmo más de lo que cualquier verano canadiense podría haberlo hecho. Los planos del Habakkuk completo llegaron a los escritorios de los almirantes y generales. Las cifras eran astronómicas. Se requeriría el acero de una docena de destructores solo para la estructura interna de soporte y la cubierta de vuelo. Los sistemas de refrigeración necesitarían la energía suficiente para abastecer a una ciudad pequeña. Los recursos en madera, mano de obra y combustible para mantener a flote a un solo gigante de este tipo equivaldrían a los de toda una flota de portaaviones convencionales. Lord Mountbatten, a regañadientes, comenzó a ver los números. Su arma milagrosa, el golpe maestro que acabaría con los U-Boots, se revelaba como un agujero negro para unos recursos aliados que, si bien crecían, no eran infinitos. La guerra no se detenía. En el Atlántico, la marea estaba empezando a cambiar lentamente con mejores tácticas de convoyes, radar mejorado, aviones de largo alcance y la ruptura de los códigos Enigma. La necesidad desesperada que había dado a luz al Habakkuk comenzaba a mitigarse. En una reunión decisiva a finales de 1943, el golpe final no vino de un almirante, sino de un contable. Frente a las frías cifras, la visión de un portaaviones de hielo que pudiera dominar el Atlántico Norte se desvaneció, reemplazada por la pragmática y menos glamorosa realidad. Era más barato, rápido y eficiente construir una flota de portaaviones de escolta convencionales y aviones de patrulla de largo alcance. El proyecto Habakkuk fue oficialmente suspendido. En el lago Patricia, el prototipo fue abandonado a su suerte. Los motores de refrigeración se apagaron. Con la llegada de la primavera, el gigante en miniatura comenzó un lento y agonizante proceso de deshielo. No hubo una explosión dramática, ni un hundimiento épico. Simplemente se fue derritiendo, día a día, hundiéndose centímetro a centímetro en las aguas que una vez había dominado, hasta que solo quedó un montón de serrín empapado en el lecho del lago. El sueño de hielo se fundió, dejando atrás solo una historia extraordinaria y un nombre, Habakkuk, escrito en agua. Mientras el prototipo del Habakkuk se convertía en lodo en el fondo del lago Patricia, las ondas que su concepción había generado seguían expandiéndose. Para Jeffrey Pike, el final del proyecto fue un golpe del que nunca se recuperaría. El hombre cuya mente había volado más alto que cualquier avión basado en un portaaviones convencional, vio cómo su gran obra era desechada por la fría y gris burocracia de la guerra. Se hundió en una depresión profunda. Su genio visionario, ya sin un canal en el que fluir en una maquinaria bélica que, al final, optó por lo práctico sobre lo milagroso. Años más tarde, en 1948, tomaría su propia vida. Pero la semilla de la locura a menudo da frutos inesperados. Max Perutz, el joven científico que había descifrado los secretos del picrete, no abandonó la ciencia. Su trabajo en el extraño compuesto de hielo y madera fue solo el preludio de una carrera brillante. Años después, en 1962, sería galardonado con el Premio Nobel de Química por determinar la estructura de la hemoglobina, utilizando las mismas habilidades analíticas y la tenacidad que había perfeccionado tratando de mantener congelado un barco de pesadilla. El Habakkuk, en su fracaso, había pulido una mente científica excepcional, y la guerra en el Atlántico, la que había dado origen a todo este esfuerzo, siguió su curso. Los portaaviones de escolta, pequeños y numerosos, empezaron a surcar las rutas de los convoyes. Aviones de largo alcance, como los B-24 Liberator, cerraron la brecha del Atlántico Medio, eliminando el santuario donde los U-Boots habían reinado con impunidad. Los códigos Enigma fueron descifrados con mayor regularidad en Bletchley Park, permitiendo a los convoyes esquivar las manadas de lobos. La marea cambió, no con un solo golpe monumental, sino con una implacable y coordinada presión de tecnologías y tácticas mejoradas. El proyecto Habakkuk
Nunca surcó los mares para proteger a hombres como James Harrington, pero su historia permanece como un testimonio escalofriante de los límites a los que puede llegar la imaginación humana en tiempos de necesidad extrema. Es un recordatorio de que, en la oscuridad de la guerra junto a las estrategias meticulosas y el valor sin paliativos, también hubo espacio para sueños descomunales, ideas que rozaban la ciencia ficción. Fue un fracaso monumental en términos prácticos, pero un triunfo resonante de la audacia intelectual. Hoy en el lecho del lago Patricia yacen los restos olvidados del prototipo, una reliquia de hielo derretido y serrín podrido. No hay un monumento, solo el susurro del viento sobre el agua. Pero la leyenda del portaaviones de hielo perdura, un eco de un tiempo en el que, frente a un enemigo invisible y letal, los aliados consideraron seriamente construir su propia montaña y enviarla a luchar al mar. Una idea tan frágil como el hielo y tan resistente como el picrete, que demuestra que incluso los fracasos más espectaculares pueden dejar una huella indeleble en la historia.